Buenas tardes, queridos hermanos. Primer encuentro del año, y en esta ocasión vamos a empezar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un día en que en él Jesús les preguntó a sus discípulos, y llegando a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a ellos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y díjosle, ¿y según vosotros, quién soy yo? Mateo 16, 13 al 15. Esta pregunta, hermanos, resuena hasta nuestros días, porque en este tiempo cuántas respuestas podríamos tener a esta pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo Mayor de San Pío X responde a esta pregunta diciendo, Él es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Dios eterno, omnipotente, Creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Esta respuesta es el condensado de todas las escrituras que da la Iglesia Católica. Pero en el mundo en el que vivimos, esta no es la única respuesta que vamos a encontrar. Por ejemplo, para un grupo de ateos, Jesucristo ni existió. Para otros dicen que existió, pero que fue una buena persona, un maestro. Para los musulmanes, Jesucristo es solamente un profeta. El judaísmo considera que Jesús fue el más influyente y dañino de todos los falsos profetas. Entonces, con solo eso, hermanos, ya podemos ver cuántas opiniones hay sobre Jesucristo en nuestros días. Pero incluso dentro de la religión cristiana como tal, la religión que se basa en la Biblia, todavía hay varias respuestas a esta pregunta. Porque entre los protestantes están los unicitarios que dicen que solo Jesús, no creen en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, ellos no creen que Jesús sea la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en resumen, dicen que hay un solo Dios, en una sola persona. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo. Pero por otro lado tenemos a los testigos de Jehová, que dicen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, o a lo sumo un Dios menor que Jehová, pero mayor que los hombres y que los ángeles. Pero para no alargarme mucho en la introducción, solo un ejemplo más. Hay gente que dice que Jesús es el arcángel Miguel, o que Jesucristo fue el primer comunista, un anarquista, en fin. Entonces, hermanos, ante la pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles, hoy tal vez tendríamos más respuesta de las que los apóstoles le dieron. Esta enseñanza es una charla de apologética, una charlita para poder defender nuestra fe. Eso sí, desde las Sagradas Escrituras. En otra ocasión se podría tener una charlita sobre cómo defendernos contra el ateísmo, pero hoy vamos a hablar con las Sagradas Escrituras. No porque nosotros los católicos seamos sola Escritura, sino para ver qué dicen ellas de nuestro Señor Jesucristo. Porque otro día el Señor le dijo a los fariseos, escudriñan las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Así que vamos a tratar de escudriñar las Escrituras para responder a aquella pregunta que juntándola podríamos decir, ¿quién dicen las Escrituras que soy yo? Y por eso, en esta charla, vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre la divinidad de Cristo. Vamos a ver cómo Jesús tiene las características de la divinidad. Vamos a ver algunas objeciones a la divinidad del Señor y finalmente algunos puntos prácticos que nos deja esta charla. Pero antes digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Para llevar una especie de orden cronológico, vamos a empezar por el Antiguo Testamento.
Y es que aquí hay un par de profecías que hablan de la llegada del Mesías y que este personaje iba a tener una característica muy particular. Y dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado, que lleve el imperio sobre sus hombros. Se llamará Maravilloso Consejero, Dios poderoso, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz. Isaías 9:6. Aquí nosotros podemos ver cómo el profeta Isaías nos dice que el mismo Dios iba a visitar de una forma muy particular al pueblo de Israel, porque nosotros sabemos que el Evangelio de Mateo dice que Emmanuel significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. Y en Isaías 9 dice: un niño os ha nacido y ese niño es Dios poderoso. Y ese Dios poderoso, ese Dios con nosotros, es Jesucristo en el cumplimiento de estas profecías con su encarnación y nacimiento. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios de las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios. Evangelios. Pero continuemos. Y en los evangelios vemos que también ellos dan testimonio de la divinidad de Jesucristo. Y por eso en Juan 1:1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que San Juan, desde el primer versículo de su evangelio, dice que Jesucristo es Dios, porque el término verbo o palabra, según otras traducciones, se refiere a Cristo. Jesucristo es el verbo, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Pero más adelante en el Evangelio de San Juan también vemos la profesión de fe de uno de los apóstoles, de Santo Tomás. Leemos: Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:18. Esto recordemos que fue en el marco de las apariciones de nuestro Señor, ya resucitado. Aquí no hay mucho que explicar, pues es una declaración explícita de la divinidad de nuestro Señor, donde Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Ojalá y nosotros constantemente nos dirijamos a Jesús con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Hermanos, pero los evangelios también dan testimonio que los judíos entendieron que Jesucristo era Dios. Leemos: comenzaron entonces los escribas y los fariseos a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Con lo cual los judíos buscaban todavía más hacerlo morir, no solamente porque no observaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su Padre, igualándose de este modo a Dios. Juan 5:18. Los judíos le respondieron: no por obra buena te apedreamos, sino porque blasfemas, y siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Juan 10:33. Y con estos tres textos podemos ver cómo los judíos entendieron que Jesús se sabía a sí mismo como Dios, siendo así que este fue la causa por la cual lo terminaron asesinando. Hermanos, Jesucristo es Dios. Cartas apostólicas. Bien, hermanos, hasta este momento hemos hablado un poco sobre cómo el Antiguo Testamento y los Evangelios testifican sobre la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver qué dicen las cartas apostólicas. Vamos a tratar de ver qué fue lo que enseñaron los apóstoles por medio de sus epístolas. Y en este sentido, y con la mayoría de las cartas de San Pablo, vamos a ver qué dice el apóstol de los gentiles sobre el tema que estamos hablando. Cuyos son los padres y de quienes, según la carne, desciende Cristo, que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. Mas el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y cetro de rectitud el cetro de tu reino. Hebreos 1:8.
Ya con estas dos citas vemos que San Pablo creía y predicaba sobre la divinidad de Cristo. Lo dice claramente, cuyos son los padres y de quienes según la carne desciende Cristo, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos de los siglos. Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Con esto podríamos estar claros, pero demos un par de textos más, porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. Miremos lo que dice San Pablo. Dice que Jesús no es que hay una parte de la naturaleza divina o un poquito, es toda la plenitud de la divinidad. En la humanidad de Cristo está completa, no le falta nada de la divinidad, porque hermanos, o se es Dios o no se es Dios. Aquí no hay término medio, o se es o no se es. Pero San Pablo también de una forma muy pedagógica, ya que la gente podría pensar, pero nosotros lo que vimos fue un hombre de carne y hueso. Por eso dice, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre. Filipenses 2, 6, 7. Con esto San Pablo nos dice, sí, vimos a un hombre y a un hombre que sufrió. ¿Puede Dios sufrir? Pero si vimos a Dios de esta manera, fue porque Él decidió tomar la forma de siervo. Él decidió tomar la condición humana para ser el verdadero puente entre Dios y los hombres, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así ser la escalera que una el cielo, la divinidad, y la tierra, la humanidad. Hermanos, San Pablo creía y predicaba la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero ahora miremos otras dos cartas de otros dos apóstoles y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la fe no menos preciosa que la nuestra, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Pedro 1:1. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos en el verdadero estando en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera carta de Juan 5:20. Hermanos, si creemos que estas cartas fueron escritas por San Pedro, el príncipe de los apóstoles, el primero que es nombrado en la lista de los evangelios, y por el discípulo amado, tenemos que creer que los apóstoles creían en la divinidad de Jesucristo. Ellos que estuvieron con él creían que él era Dios y por esa verdad predicaron y murieron. Hermanos, todas las sagradas escrituras nos dicen, Jesucristo es Dios. Bien, hermanos, hasta este momento hemos visto cómo el Antiguo Testamento decía que Dios iba a estar de una forma especial con su pueblo y que esas profecías se cumplieron con Jesús. Vimos cómo los evangelios y las cartas apostólicas dan testimonio de la divinidad de Jesús y hasta este momento ya podríamos pensar que con esto queda claro que las escrituras proclaman la divinidad de Jesús. Pero recordemos que con esta pequeña charlita estamos escudriñando las escrituras para reforzar y defender nuestra fe y así poder salir a llevar la buena nueva a todas las gentes. Y esa buena noticia es que Dios se encarnó y vino al mundo en la persona de Jesucristo para salvarnos. Así que sigamos profundizando en cómo las escrituras dan testimonio de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo fue adorado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, dijo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Y es que en la mentalidad del pueblo de Israel esto estaba muy marcado. No adorarás a otros dioses. Israel, Yahvé nuestro Dios,
Yahvé es uno solo. Deuteronomio 6:4. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Pero en el Nuevo Testamento vemos cómo claramente dice que Jesús fue adorado. Entraron a la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Esto refiriéndose al pasaje de los magos, pero al final del Evangelio de Mateo también leemos: los 11 discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Aquí, hermanos, no nos debería asustar que digan que algunos discípulos dudaron, ya que nosotros sabemos cómo fue su comportamiento durante la pasión, y es lógico pensar que en su humanidad también algunos hayan aceptado más rápido que otros que Jesús era Dios o en la resurrección, como es el caso de Juan, que dice, vio y creyó. Juan 20:8. Ahora también sabemos que Santo Tomás fue al inicio incrédulo en la resurrección. Él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto en mi dedo si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Ahora bien, esto, hermanos, para que no nos escandalicemos en esto que dice, sin embargo, algunos dudaron, pero veamos lo que dice el texto, y al verlo lo adoraron. No dice solo algunos lo adoraron, los 11 discípulos lo adoraron. Y ellos, como buenos judíos, sabían que solo hay que adorar a Dios. Bien, pero como dice el dicho, no hay dos sin tres. Hay otro texto donde se dice que Jesús es adorado. Y al introducir de nuevo al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles. Hebreos 1:6. Con esto, hermanos, vemos cómo Jesús fue adorado por seres humanos, los reyes magos y los discípulos, pero también por los ángeles, y como dice el Evangelio, adorarás al Señor tu Dios. Jesucristo fue adorado, Jesucristo es Dios. Características de la divinidad. Bien, hermanos, hasta este momento hemos ido viendo cómo desde el Antiguo Testamento, pasando por los Evangelios hasta las cartas apostólicas, hay una serie de textos que explícitamente hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y además, por su naturaleza divina, las Escrituras testifican que Él fue adorado. Nuevamente podría decir, ya con esto podríamos decir basta, que Jesucristo es Dios, pero, como ya hemos dicho, estamos siguiendo aquello que dijo Jesús: búsquenme en las Escrituras, escudriñen las Escrituras y hagámoslo. Todavía tenemos tiempo para seguirla escudriñando y en este momento vamos a seguir reforzando nuestra fe en la divinidad de Jesucristo. Pensemos en las características de Dios y en ese sentido pensemos, si Jesucristo tiene las características de Dios, es porque Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cuáles serían las características de Dios? La omnipotencia, la omnipresencia, que es creador, salvador, juez, que puede perdonar los pecados, que es eterno, inmutable, omnisciente, rey, santo. También podemos decir Dios es amor, como testifican las Escrituras. Bien, pero una vez dicho esto, vamos a ver si Jesús tiene estas características. La omnipotencia. En el Salmo 91, leemos, versículo 1. Tú que habitas al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Omnipotente. Con este texto el salmista nos dice, Dios es omnipotente, que todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Y luego refiriéndose a Jesús, leemos,
Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Jesucristo es todopoderoso, solo Dios puede ser todopoderoso, Jesucristo es Dios. Omnipresencia. Esta es la característica de Dios por medio de la cual Él, Dios, está en todos lados. Y a continuación algunos ejemplos. ¿Acaso un hombre puede ocultarse en escondrijo alguno sin que lo vea yo? Dice Yahvé. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dice Yahvé. Jeremías 23:24. En todo lugar están los ojos de Yahvé, observando a malos y buenos. Con estos dos ejemplos vemos cómo Dios es omnipresente. A continuación veremos si esta característica está presente en Jesucristo. Porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado, y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los días. Mateo 28:20. Hermanos, Jesucristo está aquí con nosotros y está con los hermanos de Nicaragua que están en encuentro comunitario en este momento, y está en cada uno de los lugares donde se está celebrando la misa y en donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. También Él está presente en cada uno de los sagrarios. Entonces, por eso, podemos decir o que Él estaba loco o que Él sea y sepa que Él es omnipresente y Jesús no estaba loco. Por lo tanto, Jesucristo es omnipresente. Jesucristo es Dios, Creador. Esta característica de Dios es de las principales, porque está claro que solo Dios puede crear cosas de la nada. Solo Él puede tomar las cosas de la nada y hacer algo, y por eso las Sagradas Escrituras leemos: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y de nuestro Señor, Génesis 1:1, y de nuestro Señor Jesucristo leemos: por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Juan 1:3. Y pues por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominaciones, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16. Y nos podríamos preguntar, pero ¿vemos a Jesús en el Génesis? Y la respuesta es definitivamente sí. Obvio no con el nombre, pero en Génesis 1:26 leemos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ven que el texto dice hagamos, plural, más de uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si lo relacionamos con el texto de Colosenses, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Fuimos creados por Él y para Él. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a nuestro Creador? Y aquí recuerdo aquello que cantamos: me hiciste para ti, no podré reposar si no es en tu amor, Señor. Jesucristo es Creador, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Salvador. Continuemos, hermanos. Dios es Salvador y esto lo vemos a continuación. Pero yo soy Yahvé, tu Dios, desde la tierra de Egipto, y tú no has de reconocer a otro Dios fuera de mí. No hay otro Salvador sino yo. Oseas 13:4. Y de nuestro Señor Jesucristo leemos: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Lucas 2:11. Hermanos, con esta claridad no creo que sea necesario decir mucho más. Jesucristo es Salvador, Jesucristo es Dios. Juez. Hermanos, sigamos avanzando. Dios es juez.
Se levanta Yahvé para hacer justicia, se pone de pie para juzgar a los pueblos. Y porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto ni de los montes, viene la justicia, sino de Dios mismo, el juez. Salmo 74, 75, 7, 8. Y ya vamos a ver que esto lo dice, ya vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pues todos hemos de ser manifestados ante el tribunal de Cristo, a fin de que en el cuerpo reciba cada uno según lo bueno o lo malo que haya hecho. Segunda de Corintios 5:10. Y cuando el Hijo del Hombre vuelve en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán congregadas delante de él. Y separará a los hombres uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, y colocará sus ovejas a la derecha y a los machos cabríos a la izquierda. Mateo 25, 31, 33. Y aquí me gustaría plantear esta pregunta. ¿Estamos conscientes que al final de nuestra vida nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? ¿Estaré a la izquierda o a la derecha? Bien, hermanos, nuevamente está claro, Jesucristo es juez, por lo tanto, Jesucristo es Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, por lo tanto, quien lo puede perdonar es Dios. Y por eso en el libro del profeta Miqueas leemos: ¿Quién es Dios como tú, que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado del resto de tu herencia? No guarda él para siempre su ira, porque se complace en la misericordia. Miqueas 7:18. Y refiriéndose al Señor leemos: viendo la fe de ellos dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Comenzaron entonces los escribas y los fariseos a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas Jesús, conociendo bien los pensamientos de ellos, les respondió: ¿qué estáis pensando en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Lucas 5, 20, 23. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Jesucristo, hermanos, tenía el poder por naturaleza de perdonar los pecados. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Algunas objeciones a la divinidad de Jesucristo. Bien, hermanos, con todo lo que hemos ido viendo hasta este momento podríamos pensar: pero si la divinidad de Jesucristo está clarísima, y lo está, lo hemos estado viendo, pero aún así hay algunos textos que son difíciles de interpretar, y ahora, para nosotros que las Sagradas Escrituras nos llegan traducidas, todavía es un poco más complicado. Por eso dice San Pedro: él habla de esto mismo en todas sus epístolas, en las cuales hay algunos pasajes difíciles de entender. Segunda carta de Pedro 3:16. Que hasta pareciera de que hemos encontrado alguna contradicción en las Sagradas Escrituras, pero nosotros sabemos que en las Escrituras no hay contradicción, sino que son contradicciones aparentes, que cuando se entiende correctamente el texto, se ve que no lo son. Y por eso en alguna de las características de la divinidad podría parecer que hay algunas objeciones, y a continuación las vamos a tocar, y así seguimos escudriñando las Escrituras. Eternidad de Jesús. Bueno, hermanos, a como hicimos con las características de la divinidad que acabamos de analizar, primero vamos a demostrar cómo las Sagradas Escrituras dicen que Dios posee esa característica, y después que las posee Jesús, y por último la objeción y la aclaración. Bien, en Isaías 40:28 leemos: ¿No sabes y nunca lo has oído? Yahvé es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra.
No se fatiga ni se cansa, su sabiduría es insondable. El Dios eterno es refugio tuyo, y tu sostén son sus brazos eternos. Deuteronomio 33:27. Con esto, hermanos, vemos esto que nosotros sabemos: Dios es eterno. Y esta es una de las características principales de Dios, porque ninguna criatura por naturaleza puede ser eterna. Nosotros somos finitos, sabemos que empezamos a existir y que un día vamos a morir. Por aquello, ¿verdad? Un día vamos a morir. Y miremos lo que dicen las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pues tal es el testimonio: tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:14. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y veamos una profecía del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el dominador de Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. San Pablo, en el texto de la carta a los Hebreos, se refiere a Jesús como sacerdote eterno. Solo Dios por sí mismo tiene esa característica de ser eterno. Y por eso, cuando el libro de Apocalipsis se refiere como el primero y el último, nos está diciendo: en Él no hay comienzo ni fin. Nos dice, es eterno. Por lo tanto, aquí podríamos concluir: Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios. Y es completamente correcto. Y más cuando el libro de los Salmos hay una profecía sobre esto. Yahvé, lo juro y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Salmo 109:4. Podemos decir que Él sea eterno. Esto se cumple en la figura de nuestro Señor Jesucristo, Hijo eterno del Padre. Jesucristo es Dios. Ahora, hay grupos que presentan un par de objeciones con los que quieren decir: Jesucristo no es eterno, por lo tanto Jesucristo no es Dios. Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Ellos dicen: Jesús fue el primero en ser creado. Jesús fue creado por el Padre. Jesucristo no es Dios. Ahora, para responder a esta afirmación, podríamos pensar: si esta interpretación es correcta, las Sagradas Escrituras caen en contradicción, porque ya vimos que hay otros textos que dicen Jesús es eterno. Y si se cae en contradicción es porque no son palabra de Dios, porque Dios no puede contradecirse. Y si las Sagradas Escrituras se contradicen, ellas se derrumban, porque ya no podríamos creer en ellas. Por lo tanto, esta interpretación no puede ser correcta. Pero sigamos. Segundo, en Colosenses 1:18, recordemos que leímos Colosenses 1:15, dice: y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, siendo Él mismo el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él lo primero. Ahora, si interpretamos este pasaje como lo hacen los testigos de Jehová, tendríamos que decir: Jesucristo tuvo que ser el primero que murió, cosa que sabemos que es falsa, ya que las mismas Sagradas Escrituras dan testimonio de esto. La primera muerte fue de Abel a manos de Caín. Entonces vamos confirmando que esta interpretación no es correcta. En estos dos textos vemos que se usa la palabra primogénito. Entonces entendamos qué nos quiere decir esta palabra. Según la Real Academia Española, dice que primogénito significa primero en orden de nacimiento, pero también significa mayor, heredero,
sucesor, mayorazgo. Y este segundo significado es completamente compatible con el significado bíblico, porque podemos ver la historia de Isaac con Esaú y Jacob, y que la primogenitura no solo fue quien nació primero, sino quien tenía las primicias y la bendición de su padre. Y así al final quien fue mayor entre Esaú y Jacob fue Jacob, quien era menor de edad, quien era menor en edad que su hermano. Él fue el heredero, el sucesor, el que tuvo el mayorazgo. Y entonces, si sustituimos por este otro significado, en Colosenses 1:15 podríamos leer: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el mayor de toda la creación. Y este significado también sería compatible con Colosenses 1:18, porque el versículo diría: el mayor de entre los muertos, para que en él todo sea lo primero. Con esto vemos que este significado es completamente compatible con el resto de las Sagradas Escrituras, porque Jesús no fue creado, sino que Él es el mayor de toda la creación. Por lo que podríamos decir, porque Él está encima de toda la creación. Hermanos, Jesucristo no fue creado, Jesucristo es eterno, por lo tanto Jesucristo es Dios. En estos 3 puntos hemos defendido la verdad católica, pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a pasar al ataque, porque este texto ellos usan la segunda parte. Pero ¿qué tal la primera parte? Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Si interpretamos estos textos a la luz de otro, miremos qué tenemos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. En esta primera parte del verso 15 de la carta a los Colosenses, lo que decía San Pablo, es como Jesús es igual al Padre. Por medio de Cristo vemos al Padre. Hermanos, Jesús es Dios y por lo tanto, Él el mayor de toda la creación, porque el Creador es eterno. Hermanos, Jesucristo es Dios. Inmutabilidad. Bien, hermanos, vamos a dar otro pasito para ir solidificando nuestra fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra inmutabilidad significa que no cambia. Las Sagradas Escrituras nos dicen: Dios es inmutable, porque yo Yahvé soy inmutable. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De nuestro Señor Jesucristo leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Igual, hermanos, aquí podríamos pensar: ¿qué criatura podría decir soy inmutable? ¿O qué criatura puede decir soy el mismo ayer y por los siglos? Solo Dios. Por lo tanto, podemos decir: Jesucristo es inmutable, Jesucristo es Dios. Hermanos, pero hay otro texto que usan las personas que dicen que Jesucristo no es Dios para decir esto. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Porque ellos dicen: Jesús crecía, cambió de tamaño, de peso, se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría. Hoy sabía algo que ayer no sabía. Por lo tanto, Jesús cambió, no es inmutable, Jesús no es Dios. Ahora bien, ¿cómo podríamos responder a esto? 1. Nuevamente no podemos decir que en las Sagradas Escrituras hay contradicción. Ellas no se contradicen. Por lo tanto, esta interpretación no debe ser correcta.
Recordemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Su divinidad la hemos venido reafirmando en toda esta charlita. Vamos a decir algo sobre su humanidad. Y el Verbo se hizo carne y puso morada entre nosotros, el cual de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre. Filipenses 2, del 6 al 7. Entonces Cristo, al ser verdadero hombre, claro que iba creciendo. Él fue un feto, un bebé, un niño, hasta llegar a ser un adulto. Le crecía la barba, le crecía el pelo. Entonces, hermanos, así es como compaginamos estos dos textos sin que haya contradicción. Jesús, en su verdadera humanidad, claro que iba cambiando. Pero en cuanto a su verdadera divinidad, Él es inmutable, a como dice San Pablo. Jesucristo es inmutable, Jesucristo es Dios. La omnisciencia. Otra característica de la divinidad es la omnisciencia, que es la característica de conocer todas las cosas. Y así leemos: grande es nuestro Señor, poderoso en fuerza, y su sabiduría no tiene medidas. Salmo 146 o 47, verso 5. La cosa más dolorosa y perversa es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Yahvé, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, para retribuir a cada cual su proceder según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10. Así, hermanos, vemos cómo Dios es omnisciente. Y ahora miremos qué dicen las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron los discípulos: he aquí que ahora nos hablas claramente, sin parábolas. Ahora sabemos que conoces todo y no necesitas que nadie te interrogue. Por eso creemos que has venido de Dios. Juan 16:30. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que por tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. A fin de que sean consolados sus corazones, confirmados en el amor y en toda la riqueza de la plenitud de la inteligencia, a modo de llegar al conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo, y en quien todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. Colosenses 2, del 2 al 3. Mas Jesús, conociendo bien los pensamientos de ellos, les respondió diciendo: ¿qué estáis pensando en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Bien, hermanos, aquí podemos ver que Jesús también tenía la omnisciencia, que Él sabe todas las cosas. Y también, porque sabe todas las cosas, Él sabe qué hay en el corazón y en el pensamiento de los seres humanos. Otra característica que corresponde solamente a Dios. Por lo tanto, Jesús es omnisciente, Jesús es Dios. Pero nuevamente hay un texto que dice: mas en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí nuevamente los testigos de Jehová dicen: Jesucristo no sabía todas las cosas, Jesucristo no es omnisciente, Jesucristo no es Dios. Bueno, miremos qué podemos decir a esta afirmación. Nuevamente en las Sagradas Escrituras no pueden haber contradicción,
Por lo tanto, desde aquí podemos ver de que tiene que haber otra interpretación y no esta que dice que Jesús no lo sabe todo. El Hijo, ni el Hijo sino el Padre. Una de las más sorprendentes palabras del Evangelio que nos podrían hacer dudar de la divinidad de Jesucristo, si no tuviésemos de su misma boca el testimonio de que Él es igual al Padre. Mi Padre y yo somos uno, Juan 10:30. Y muchos otros textos. Los teólogos suelen distinguir entre la ciencia de Cristo como Dios y como hombre. Y es que nosotros, hermanos, perfectamente podríamos pensar, imaginar, sin que nada afectase en la divinidad de nuestro Señor, aprendiendo el oficio de carpintero en el taller de Nazaret. Pero a como vimos, hay 4 pasajes que dicen que Jesús lo sabe todo. Por lo tanto, podemos decir, Jesucristo es omnisciente, Jesucristo es Dios. ¿Qué podría dejar esta charla en mi vida? Bueno, hermanos, esta es una pregunta bastante importante. ¿Qué deja esta charla en mi vida? Saber, hermanos, que las Sagradas Escrituras dan un testimonio fiel de Jesucristo, que Él es Dios, nos tiene que mover a lo siguiente. Un llamado a la conversión. Ya casi un año, hermanos, de que estuvimos aquí mismo, donde las hermanas del Buen Pastor, y participamos de aquella charlita titulada Vuelve al amor primero. Está en la playlist de las charlas de nosotros. Y recuerden que en aquella charla decíamos que la primera palabra que el Evangelio de San Marcos pone en la boca del Señor son las siguientes. El tiempo se ha cumplido y se acerca el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. ¿Cómo va mi proceso de conversión, hermanos? Ahora en menos de 20 días vamos a estar en miércoles de ceniza. Y mientras nos imponen la ceniza, vamos a volver a escuchar estas palabras. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Cómo va mi lucha contra los pecados mortales? ¿Cómo va mi lucha contra los pecados veniales? ¿Cómo va mi lucha por tener mis momentos de oración? Y recuerden que el día de esa charla hicimos un gran repaso de los 10 mandamientos, de los mandamientos de la iglesia y de otras partes de las escrituras que nos llaman a examinar. Jesucristo, que es Dios, según el Evangelio de San Marcos, lo primero que dijo, el tiempo se ha cumplido y se acerca el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto, hermanos, es palabra de Dios. ¿Y cómo lo estoy tomando? ¿Ya estoy trabajando en mi conversión o la estoy retrasando? No le retrasemos porque Cristo, Dios, dijo, el tiempo se ha cumplido. Y dentro de este llamado a la conversión, ¿cómo no mencionar también el llamado a pedir perdón por nuestros pecados por medio de la confesión? Porque nuestro Señor Dios dio ese poder de perdonar los pecados. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Acerquémonos con confianza al sacramento de la confesión y procuremos que otras personas también se acerquen a él. Un llamado a la santidad. Jesucristo Dios no solo vino al mundo para llamarnos a la conversión, sino también para decirnos que los seres humanos nos es posible participar de la santidad de Dios, porque solo Dios es santo. Nosotros los seres humanos participamos de su santidad en la medida que vamos amándolo a Él y a nuestro prójimo. Y por eso Jesús dijo, sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Mateo 5:48. Y aquí en la comunidad, en más de una vez, hemos hablado del llamado universal a la santidad. Entonces nos podríamos preguntar, ¿realmente quiero esto para mi vida? ¿Realmente quiero ser santo?
¿O quiero ser un católico mediocre de esos que dicen, no mato, no robo, ni bailo pegado, y creen que con esto ya está? Si no creemos en esto es porque todavía no creemos en el Evangelio. Entonces nos falta, hermanos. Algo nos falta y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Un llamado a la vida de oración. Igual, hermanos, Cristo Dios procuraba que las personas que lo escucharan tuvieran vida de oración y por eso leemos. Les propuso una parábola sobre la necesidad de que orasen siempre y sin desalentarse. Lucas 18:1. ¿Cómo está mi vida de oración, hermanos? Procuro tener ese encuentro con Cristo Dios por medio de la oración. Recordemos cuántas veces hemos hablado aquí de tener vida de oración, cómo la comunidad nos pide tener nuestra oración personal. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el Evangelio dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos parece violencia, y los que la usan son los que se apoderan de él. Mateo 11:12. Hermanos, tener vida de oración es un combate, y por eso solo los violentos se apoderarán del reino de los cielos. ¿Me hago violencia a mí mismo o solo le doy alegría al cuerpo y Macarena? Procuremos, hermanos, tener vida de oración, porque sin oración no hay santidad y sin santidad no veremos a Dios. Y si no vemos a Dios es porque vamos a estar en el infierno. Y por eso los santos han concluido, el que reza se salva y el que no reza no se salva. Así de importante es esto, hermanos. Un llamado a la participación y a la adoración eucarística. ¿Por qué esto es un llamado a la adoración eucarística? Porque, como diría Fernando Casanova en su testimonio de conversión, porque Jesús con su boca de comer y su boca de beber dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:53-54. Y el Señor también dijo, mientras comían ellos, tomando pan, Jesús dijo, y habiendo bendecido, partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, dio a ellos, diciendo, beban de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derramará para la remisión de los pecados. Mateo 26:26-28. Hermanos, si realmente creyéramos a esto, ¿acaso no deberíamos de estar deseosos de participar del santo sacrificio de la misa? ¿No deberíamos de estar deseosos de ir a visitar al Señor en el sagrario o cuando esté expuesto? Porque Cristo, Dios, se hace real y verdaderamente presente en cada Santísima Eucaristía. Siempre y cuando el sacerdote debidamente ordenado use las especies eucarísticas y diga las palabras de la consagración. Jesucristo Dios, por amor a nosotros, ahí se va a hacer presente. Pero nosotros, que nos falta conversión y nos falta creer en el Evangelio, por eso un domingo, sabiendo que es pecado mortal no ir a misa sin razón suficiente, decidimos no ir. O no pasamos nunca visitando al Señor en cualquiera de los sagrarios en los que Él está. ¿Cuántos sagrarios solos hay en el mundo, hermanos? Pero tal vez esta charlita nos mueva a tratar de ir más a misa, nos mueva a participar más de la adoración eucarística. Y no solo participar, sino también mejorarla. Porque ahora cuando vayamos ante el Señor Eucaristía, podemos meditar. Señor, tú eres la omnipotencia.
pero por amor a mí te quedas frágil en ese pedacito de pan. También podríamos meditar en que el Creador del universo, el que es dueño de las galaxias, se quede encerrado en esa cajita chiquita por amor a mí. También podríamos meditar en su omnipotencia, sabiendo que estamos ante Dios que todo lo sabe, en su omnisciencia. Y llego yo a contarte mis preocupaciones, mis deseos. Tú lo sabes todo, pero te gusta que te las diga. Esto, hermanos, nos tiene que liberar al pensar que solo tengo que ir a decirte lo que tú ya sabes. Es imposible que le pueda decir algo que él no sepa. Esto me tiene que quitar todas las máscaras que puedo tener. Finalmente, hermanos, podemos adorar al Señor en su figura de juez y saber que cuando estoy en adoración estoy ante el tribunal de la misericordia, porque en vida siempre podré recibir tu perdón, pero el día de mi muerte estaré ante el tribunal de la justicia divina. En un momento de adoración puede salir el deseo de confesarme, de convertirme y creer en el Evangelio, de ser perseverante en mi vida de fe. Vemos cómo esto nos llevó a cosas muy prácticas, hermanos. En cada misa, en cada hora santa, en cada visita al Santísimo, podemos tener la actitud de los magos, de los discípulos, de los ángeles que adoraron a Jesucristo. Un llamado a la conversión, a la evangelización. Al final del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor dijo: Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Y por eso más adelante dijo San Pablo: porque si predico el Evangelio no tengo ninguna gloria, ya que me incumbe hacerlo por necesidad, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. Hermanos, ¿y por qué les digo que esta charlita nos tiene que mover a la evangelización? Porque esto fue lo que nos mandó Jesucristo Dios. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Y así lo entendieron los apóstoles. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Eso es lo que nos muestra la historia, cómo desde Jerusalén salieron los apóstoles a evangelizar. Y si yo no tengo eso, es por lo que, y si yo no tengo eso que dice San Pablo, que él predicaba el evangelio por necesidad, y después consciente de que hay que predicar el evangelio porque es un mandato de Cristo, decía: ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, le he pedido la gracia al Espíritu Santo de ser un discípulo misionero. ¿Por qué el mundo está como está? Porque ya no hay suficientes discípulos misioneros que ardan por llevar a Cristo al mundo. Y esto es lo que decía Fernando Casanova también en su testimonio de conversión. Muchos de los católicos que yo conocía no me hablaban de su fe. Qué triste, hermanos, qué triste. Esto también es un llamado a nosotros, porque si nosotros realmente creyéramos que la comunidad del Emmanuel es un medio para encontrarnos con Cristo, he invitado a algún amigo, a un conocido, a un familiar, a que conozca a Cristo por medio de la comunidad. Bien, hermanos, pudieran haber otros textos, tanto que prueban la divinidad de Cristo, alguna que otra objeción, algún otro punto práctico, como al demostrar la divinidad de Cristo, realmente también estamos diciendo que existe la Santísima Trinidad, pero el tiempo, ¿verdad?, es lo que es, y por eso pasamos a la conclusión. Eso cada quien, ¿verdad?, después podría profundizar un poco más, o en el caso de lo de la Santísima Trinidad, más adelante podría haber algún tema también.
Conclusión. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta charlita que inició con 2 pasajes de las Escrituras, que fueron: y llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Díjoles: y según vosotros, ¿quién soy yo? Mateo 16, 13, 15. Y el otro texto fue: escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y en esta charlita hemos tratado de escudriñar las Escrituras para tratar de responder esa pregunta tan importante: y según vosotros, ¿quién soy yo? Hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento, por los Evangelios, las cartas apostólicas, para demostrar que ellas dan testimonio de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que Él, siendo Dios, fue adorado. También vimos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene las características de la divinidad, como la omnipotencia como la omnipotencia, la omnipresencia, que es creador, que es salvador, que es juez, que puede perdonar pecados y que por lo tanto Él es Dios. También hablamos de algunas de las objeciones que se plantean a la divinidad de Jesucristo y que éstas no tienen fundamento y por lo tanto, podemos seguir concluyendo: Jesucristo es Dios. Finalmente, hermanos, vimos 5 puntos prácticos que esta charlita podría dejar en nosotros. Y en la introducción también dijimos: la respuesta que da la Santa Madre Iglesia a esta pregunta es que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que hizo a los hombres para salvarlos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. ¿Qué respuesta, hermanos, que da la Santa Madre Iglesia? Todo un condensado de las Escrituras. Y para terminar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.